Una pequeña herida producida por los dientes de un perro, que ni siquiera llegaba a ser un mordisco, equivalía a una sentencia de muerte no hace demasiado tiempo. Los perros pueden ser portadores de la rabia, una enfermedad que se llevó miles de vidas, especialmente niños. En la actualidad, la vacunación evita esas muertes, una de las grandes conquistas de la medicina. Un pequeño pinchazo y un esparadrapo es todo lo que se necesita para protegerse contra infecciones mortales. En 1967, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña mundial de vacunación contra la viruela, uno de los peores azotes de la humanidad. 15 millones de personas al año eran víctimas de ella. Y no solamente en la remota África. En 1972 apareció súbitamente en Yugoslavia, donde la vacunación había sido descuidada. Variola vera o viruela auténtica es una enfermedad muy contagiosa que se propaga a una velocidad increíble. Unas feas pústulas cubren y desfiguran a los pacientes, que sufren unos dolores terribles. Pocos escapan a la muerte. Algo trágico, teniendo en cuenta que la vacuna contra la viruela estuvo disponible desde 1796. En los tiempos en que la viruela hacía estragos en Europa, Edward Jenner, un sencillo médico rural de la ciudad inglesa de Berkeley, declaró la guerra a esa horrible epidemia. Un día, las palabras de una lechera a la que había tratado hacía tiempo acudieron a su mente. Ella no tenía que preocuparse por la viruela porque había padecido la viruela bovina. Cuando una lechera llamada Sarah Nelmes fue a verle aquejada de un molesto sarpullido, Jenner pensó que se le presentaba una oportunidad única para probar sus hipótesis. Jenner se dio cuenta de que la infección de Sarah provenía del útero de su vaca, Blossom. Por suerte se trataba solamente de viruela bovina, no de la viruela auténtica, que en aquellos días contraían 2 de cada 3 niños. Como resultado morían cientos de miles de ellos. Se conservan modelos de cera de los tiempos de Jenner con los síntomas típicos de la enfermedad. Granos llenos de pus que cubren la cara y las extremidades. En la actualidad sabemos que la enfermedad es causada por un virus, pero entonces se creía que era un azote divino. En Berkeley, Jenner atendía tanto a los hombres como a los animales, y por medio de ello se topó con la suerte. Jenner publicó la descripción de 23 casos de enfermedades que había encontrado. Investigación de las causas y efectos de la viruela bovina. El caso número 16 era el de Sarah Nelmes. Se produjo una gran irritación con pústulas. Las pústulas son indicativas del verdadero carácter de la viruela bovina y suelen aparecer en las manos. En la figura adjunta ofrezco una representación gráfica. El 14 de mayo de 1796, Jenner decide intentar un arriesgado experimento. Llamó a su consulta a Sarah y a James Phipps, de 8 años, hijo de un agricultor. Recogió secreciones de una de las pústulas de la lechera y con un cuchillo hizo una pequeña incisión en la piel del muchacho, inoculándole la viruela bovina. Al poco tiempo, James presentaba los síntomas usuales de la enfermedad, pero se recuperó muy pronto. Jenner estaba seguro de que la viruela bovina inmunizaba contra la viruela auténtica, pero tenía que demostrarlo. El chico, sus padres y 2 colegas estuvieron de acuerdo en dar el siguiente paso del experimento. 6 semanas más tarde, Jenner infectó a James con viruela auténtica usando secreciones de una víctima mortal. ¿Qué ocurriría si James acababa desfigurado para el resto de su vida? ¿O si moría? ¿Y si James desarrollaba una nueva epidemia de viruela? Pero James Phipps siguió con buena salud. La vacuna le había hecho inmune contra la mortífera viruela. Las noticias del éxito de Jenner se propagaron con rapidez, y los granjeros de los alrededores le llevaron a sus hijos para que les vacunara. La extinción de la viruela, el azote más terrible de la especie humana, debe ser el resultado de esta práctica.
La Casa Jardín de Jenner se convirtió en el primer centro de vacunación de la historia. Su método fue adoptado inmediatamente por los médicos europeos. Nunca un descubrimiento médico se propagó tan rápidamente. La vacuna salvadora que la vaca Blossom proporcionó a Jenner, un médico rural, fue producida enseguida en el laboratorio. Virus de viruela debilitados procedentes de seres humanos demostraron ser más efectivos que los virus de las vacas. Pronto todo el mundo fue vacunado. Sin embargo, todavía en nuestros días debe tenerse a mano la vacuna para casos de emergencia. Peligro de viruela. No pasar. En 1970, un viajero trajo el virus desde Pakistán hasta la pequeña ciudad alemana de Meschede. A pesar de la cuarentena, infectó a 18 pacientes y enfermeras del hospital. 4 murieron, pero él sobrevivió. La Organización Mundial de la Salud lanzó inmediatamente una nueva campaña de vacunación que consiguió mantener a raya a una de las últimas epidemias de viruela en Europa. Desde entonces no han sido necesarias más campañas obligatorias de vacunación. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró extinguida la viruela. La visión de Jenner se había cumplido. En la pantalla vemos la cuchilla con la que Jenner vacunaba, un mechón de James Phipps y los cuernos de Blossom, la vaca que proporcionó al mundo la primera vacuna. El método de Jenner fue llamado vacunación, del latín vaca. Son recuerdos de un momento mágico y trascendental de la medicina. Jenner no sabía por qué su vacuna funcionaba. Ni siquiera supo qué era lo que causaba la viruela. El mundo desconocido de los microbios estaba todavía por descubrir.